Buenos días, reciban un saludo cordial desde Cuba. Primeramente agradecer a los organizadores del seminario, Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, y a la CIESPAL. Consideramos la actividad como una gran iniciativa para la socialización de los resultados del número 146 de la revista mediante esta vía online. Con gusto presentamos nuestros resultados con vista de que constituyan una promoción de lectura de nuestro artículo El spot de bien público, una aproximación teórica y conceptual, con vistas a que puedan profundizar los futuros lectores en sus contenidos y que sirva de incentivo para ello. Como aspecto metodológico de la investigación, mencionar que el presente estudio es un estudio descriptivo con aporte teórico. Se enfocó en clasificar el spot de bien público para su tratamiento audiovisual e investigación social. Además, sistematiza las tipificaciones del spot de bien público, incluyendo el enfoque de la publicidad comercial. Con tal panorama ilustrado en la imagen, bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el aporte en un mundo cada vez más visual, con un vertiginoso desarrollo de los formatos publicitarios? Y allí precisamente radica la novedad, dado que predominan las teorizaciones en torno al spot televisivo con enfoque comercial. El spot televisivo de bien público ha sido poco fundamentado desde la literatura científica publicada en cuanto a su estructura y funciones. En la actualidad se revela el hecho de que además de representar la realidad, estos medios de comunicación masiva también pretenden influir en los criterios, hábitos y percepciones de las personas. Por lo tanto, no solo tenemos en cuenta los procesos técnicos, profesionales, estéticos, sino también aquellos ideológicos, económicos y políticos. Se trata entonces de recursos simbólicos para transmitir mensajes contextualizados en las necesidades artificialmente construidas, obviamente, y coherentes con lo que Harold Laswell en el año 1948 identificó como interpretaciones que hagan significativa la continuidad social. Claro que en términos de la hegemonía del capital estaríamos en presencia de una perpetuación del enfoque comercial. Codificar el deber ser en elementos sensoriales, aquellos referidos al sonido, a las imágenes, desde aspectos socialmente compartidos, en lo que la opinión pública constituye el punto de coincidencia de aquellos intereses institucionalizados y los consumidores, que luego tiene otro debate, si audiencia, si público, si consumidores. Pero bueno, en esta investigación preferimos los autores centrarnos en la lógica de la producción y el consumo. Bueno, en este callejón sin salida se impone la pregunta que se muestra en la pantalla. Si todo parece indicar que el centro en la producción del spot televisivo recae en la publicidad comercial, ¿dónde queda la función social del spot de bien público, del spot en sentido general, en términos educativos? Antes mencionaba integración social y ahora particularizo en integración comunicacional como subcategoría de la integración social, dado que para lograr la tan necesitada función educativa del spot se requiere sensibilizar sobre determinadas temáticas y valores. De la producción televisiva del spot de bien público no abundaré en reflexión y esto lo reservo para mi colega Luis Ernesto Paz Enrique, coautor de la presente investigación y que intervendrá posteriormente. Solo mencionar que de este proceso depende la relación directa entre la representación y la realidad que favorecería trascender las problemáticas sociales. En esta dinámica se decide la influencia comunicativa, sociológica e ideológica del medio de comunicación, porque nada de lo que se expresa en estos medios está sujeto a la casualidad o a la espontaneidad. Me gusta cuando imparto docencia a mis estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba,
decía, me gusta ilustrarles con esta distinción aportada por Emilio Feliu, profesor español, el cual establece una gradación sobre el concepto de lo social en la publicidad. Él ubica un primer nivel sobre lo social de la publicidad, y en esto se refiere a la función social de la publicidad. Posteriormente, lo social en la publicidad, y estaría refiriéndose a una publicidad con causa. Y por último, la publicidad de lo social, donde específicamente ya sí se menciona la publicidad social. Cuestiones que en ocasiones se homogenizan, pero como analizamos no tienen el mismo alcance, la misma connotación. Siendo esta última que menciono, la publicidad de lo social, la que promueve campañas en nombre de iniciativas e instituciones sobre temáticas relacionadas como la salud preventiva, la preservación del medio ambiente y el bienestar social en sentido general. Lo cual no significa una evolución per se de estas gradaciones hacia la publicidad de lo social, porque indistintamente se desarrollan estas formas mencionadas atendiendo sobre todo a que si el enfoque comercial es hegemónico, entonces la publicidad social, o como se considera desde esta investigación, publicidad de bien público, pues no solo es disponer la publicidad hacia representar lo que pudiera considerarse social, sino desde el consenso para lo que se considere positivo para la sociedad. Por ello, se debe tomar en cuenta, se debe precisar aspectos de tipo cultural, las costumbres, porque evidentemente no podemos reproducir un criterio dominante durante años instaurado. Dicho de ese modo, parece una vuelta al pasado de esta forma productiva en el caso del spot de bien público, pero en realidad constituye un modo que se reproduce en la actualidad. Los mensajes no ayudan a transformar las realidades en las que trabajan, tampoco influyen positivamente en la superación de las principales conductas de riesgo. La responsabilidad social, en este caso, que encara la comunicación masiva, es sin lugar a duda debe ser fortalecer la integración social en torno a problemáticas acuciantes que necesitan de una acción colectiva. Ahora, ¿qué marcaría la diferencia en ese contexto donde se privilegia informar sobre la problemática a toda costa, y además donde se reconoce que no basta reproducir el modelo clásico de comunicación emisor-receptor, sino que esta publicidad televisiva de bien público tiene que fomentar el diálogo entre las personas en un entorno social definido, ya que es el único modo de conocer las inquietudes, necesidades y estimular la participación? Y no me refiero a un criterio de participación sinónimo de masividad en el diálogo, porque no pretendo dejar esbozadas ideas supuestamente emancipadoras que no lograré concretar en la praxis en mi diálogo. Para darle paso a mi colega Luis Ernesto, me gustaría dejar abiertas algunas interrogantes acerca de la publicidad de bien público. En primer lugar, les traigo un ejemplo de la transnacional Coca-Cola. ¿En qué distinción entonces ubicaríamos a esta transnacional? ¿Creerían los consumidores que esta transnacional, por solo mencionar un ejemplo, puede realizar publicidad televisiva de bien público? ¿Son antagónicos la generación de capital y el compromiso social, específicamente medioambiental, en el caso que les muestro en la pantalla? Y no pretendo absolutizar. La imagen en este caso enfatiza en lo refrescante de consumir la bebida. Perfectamente se pueden observar gotas de agua fría que cubren, solapan otro mensaje que pudiera considerarse medioambientalista, digamos de reciclaje del propio envase. ¿Es esa la publicidad de bien público que nos referimos, que hemos abordado en esta investigación? Bueno, dejo el debate abierto con estas interrogantes, como decía, y cedo el espacio a mi colega Luis Ernesto Paz Enrique. Agradecer por la presentación precedente del colega Eduardo Alejandro Hernández, que ha dejado un camino por recorrer en cuanto a los resultados de la investigación. Ante todo, un cordial saludo a la audiencia. Mi nombre es Luis Ernesto Paz Enrique, soy profesor e investigador asistente y me desempeño en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Cuba.
Los datos de contacto los pueden encontrar en la presentación que se pone a disposición en el presente espacio. Agradecer a los organizadores del seminario, fundamentalmente a Chasqui, a la Revista Latinoamericana de Comunicación y a la CIESPAL por la oportunidad de comunicar los resultados de investigación obtenidos a través de este medio que nos permite hacer una promoción de lectura a dos manos de parte de los autores de la investigación y que por lo tanto le da un valor añadido tanto a la revista como al artículo publicado. Me gustaría comenzar mi intervención con la frase de Ignacio Ramonet en el 2006: los spots venden sueños, seducen con una promesa de satisfacción. A partir de ahí se presenta el principal resultado obtenido en el proceso investigativo, que es la propuesta de una clasificación de spot de bien público a partir de la ausencia de la misma identificada en la literatura científica publicada. El resultado principal del artículo toma como centro o como método el análisis documental y un consecuente análisis de contenido a partir de una gran cantidad de fuentes que pudieron ser recuperadas. Sin embargo, la cantidad de fuentes fue discriminada a partir de varios criterios, como es el caso de la actualidad de la fuente, tomando en consideración los últimos 10 años de la publicación del artículo, del libro o del documento en sentido general, el capital de autoridad de los autores a partir del reconocimiento o prestigio obtenido por los mismos, la revista o medio en el que fue publicado y su, digamos, nivel de prestigio a nivel internacional, y el análisis crítico o los aportes realizados en el spot, donde se tomaron algunas consideraciones que, aunque fueron posteriores a los 10 años, fueron necesarias incluir en la investigación debido a la ausencia de algunos aspectos teóricos en torno al spot publicitario. El spot publicitario constituye, por lo tanto, una síntesis del modelo productivo publicitario mencionado por mi colega Eduardo Alejandro Hernández. Varios autores obtenidos dentro del proceso de análisis documental reflejan o coinciden en que el aspecto emocional impacta esta tipología de publicidad e incide en las interacciones sociales, la atención, la percepción y por lo tanto en los hábitos de consumo y comportamiento. Su forma básica se define como un programa con un tiempo de duración de alrededor de 120 segundos y que se emiten en los intermedios de programas, por lo que se considera una programación de cambio, y este aspecto puede repercutir en los niveles de atención del mismo. También hay otros formatos más comunes de duración, como es el caso de 15, 30, 45 y 60 segundos, y destacar de que en el caso de Cuba la duración promedio o habitual de un spot es de 20 segundos, aunque se realizan otros de menor duración con el objetivo de colocar mayor cantidad de este tipo de mensajes entre uno y otro programa. Se caracteriza además por desarrollar una sola idea, capitalizar elementos visuales, no solo decir, sino mostrar, contar una historia con metáforas visuales, y su orientación se basa en persuadir y sensibilizar. Tiene una exposición, un desarrollo, un desenlace o moraleja que concluye con un mensaje propuesto y que conduce a una imagen deseable y que por lo tanto sea llamativa e impulse un estadio de mejoramiento social o un cambio social. El enfoque comercial privilegia, por lo tanto, a nivel global, la manipulación de estos mensajes como objetos de consumo en las audiencias, mientras que el bien público adopta la persuasión como estrategia para favorecer el cambio y eliminar o erradicar comportamientos perjudiciales en el ámbito individual y colectivo. A partir de este análisis documental realizado en la literatura científica publicada, se identifica que la categoría de spot de bien público ha sido poco fundamentada teórica y conceptualmente, y que por lo tanto existe una carencia de clasificaciones que especifique su alcance y rasgos distintivos. Fueron identificados estudios únicamente para la comprensión de la categoría de spot publicitario de bien público en algunos estudios de casos en los que se asume como un espacio comunicativo, información relevante y novedosa, fuente de información, medio para la diferenciación, mecanismo retórico y comparación o alegorías. Para establecer la clasificación que se propone como el principal resultado del estudio, fue necesario identificar otras, dentro de las que en la publicidad comercial fueron las únicas identificadas, específicamente dos, la de Vicente González Castro en 1997 y la del Dr. Kir Díaz Guzmán en el año 2009. González Castro establece la clasificación del spot con 5 tipologías y a partir del efecto que produce en sus consumidores. Atendiendo a la fijación, se basan ideas simples en sus propuestas con explicaciones breves para que algunas pocas cosas, pero bien precisas, logren captar
la atención de la audiencia y que por lo tanto el mensaje quede sujeto en la mente. En cuanto a la asociación, hay un carácter transmitivo de significados donde se enuncian a partir de la lógica y a lo que se espera que la audiencia pueda decodificar. En cuanto a la identificación, se facilita que el sujeto distinga el mensaje entre cientos de ellos. La dependencia establece a que el destinatario crea a que sin el producto ya no puede ser feliz o que sin él falta algo en su vida. Y en cuanto a la reiteración, es un recurso que aporta nuevas cualidades a un producto ya posicionado y que por lo tanto pueda darle valores añadidos o actualización a dicho producto dentro del mercado. En el caso de Díaz Guzmán, en el año 2009, propone 4 tipos de spot fundamentales según el modo en que se introducen los mensajes. Se estarían estableciendo los informativos, donde se realizaría en una fase inicial de una campaña publicitaria o una campaña comunicativa, donde se van sentando las ideas de que algo está a punto de suceder y se ofrecen una panorámica general de los productos que se van a ofertar. Atendiendo a lo testimonial vivencial, se cuenta una historia donde se especifica una situación que conduce a destacar el producto que se desea promocionar. Es esencialmente vivencial, que se basa en la experiencia real de una persona acerca de un hecho. En cuanto a los lúdicos, se crean con el propósito de lograr el recuerdo. Juegan con el espectador, que en ocasiones no comprende el mensaje que se le está brindando. Sin embargo, a través de la asociación, él logra captar la idea y captar el mensaje del producto. Y en cuanto al performance, son muy utilizados en las campañas contemporáneas y al principio el espectador no comprende, pero luego a partir de la asociación se dan ideas para que se entienda mejor de lo que aborda este producto. Se toma en cuenta para esta clasificación propuesta y que constituye el principal resultado del estudio la diversidad de temáticas de índole social, que necesita por lo tanto mayor flexibilización en la comprensión de los conceptos audiovisuales. Por ello se establecen las siguientes clasificaciones. Spot de bien público informativo, donde se presentan las causas de un problema social y sus consecuencias en el orden individual y colectivo, y para el logro de tal propósito se muestran cifras alarmantes, se muestra el hecho tal y como se da, o sea, el fenómeno tal y como se da en la sociedad, y se emplea para introducir una determinada temática y ampliar sistemáticamente el conocimiento sobre la misma. Se pretende representar la realidad tal y como se presenta y cómo se desarrollan los acontecimientos. Se apela a la cognición del consumidor, pero en este caso, digamos que como un aspecto negativo que pudiera tener este tipo de spot es que el exceso de información contenida en voces, imágenes y textos atenta contra la memoria episódica de la audiencia. También se propone el spot de bien público de tipo educativo, donde se persigue enseñar sobre una nueva temática o problemática social y se explica a través de los contenidos mediante la reflexión de la audiencia. Se establecen analogías entre lo correcto, erróneo, antes, después, allá, acá, y este hecho marca las diferencias sobre los contextos en el que se desarrollan las buenas y malas prácticas, para lo cual culmina este tipo de spot con la posibilidad de generar aprendizajes y cambio social. Por último, se propone el spot de bien público emotivo, donde se busca generar sensaciones dentro de la audiencia en torno a una problemática social particular. Estas emociones pudieran ser repulsión, aceptación, desconcierto, inquietud, donde se emplean recursos hiperbólicos que no son fácilmente descubiertos por los consumidores y que pretendan alterar la realidad y conversar a la acción y por lo tanto al cambio social. Como principal conclusión del estudio, los autores arribamos a que el spot de bien público ha sido poco abordado en la literatura científica publicada, no siendo así en el caso del spot publicitario, que sí tiene una amplia tradición en cuanto a la investigación científica. A partir de la ausencia de una clasificación de spot publicitario de bien público, se propone una clasificación que incluye las tipologías de informativo, educativo y emotivo. Se manifiesta una relación holística entre estas clasificaciones, dado que en una misma problemática puede suceder el empleo sistemático y organizado de todas, entendiendo que para el logro de una determinada transformación social se hace necesario ampliar sistemáticamente el conocimiento y lograr la mayor reflexión y compulsar a la acción. Gracias a todos por la atención brindada en este seminario y esperamos poder
contestar o satisfacer sus inquietudes a través de los correos electrónicos facilitados en dicha presentación o a través de los contactos de WhatsApp que tiene el equipo organizador. Muchas gracias.